Y en una semana muy importante, muy sensible por todo lo que está pasando en Oriente Medio, por lo que significa la reanudación de los combates en Gaza, por lo que significa para Argentina, por ejemplo, que se hayan cumplido 33 años del atentado contra la Embajada de Israel, con todo lo que está sucediendo en el mundo, tenemos aquí en los estudios de DNews una visita realmente ilustre. Dani Dayan, que es presidente del Museo del Holocausto en Israel y además es el titular de la Asociación Internacional de Recuerdo de Memoria del Holocausto. Gracias de vuelta por estar aquí, Un Dani. placer estar acá. Dani estuvo reunido esta semana con el presidente argentino, con Javier Milei. Ahí seguramente tenemos la imagen de lo que fue ese encuentro, ahí lo podemos ver. Quisiera empezar por allí, porque aparte Dani, esto lo contamos, es argentino, 15 años. Viví hasta los 15 años en Parque Chacabuco, jugaba fútbol todos los fines de semana ahí en el parque con mis amigos, de ese barrio lindo de Buenos Aires. ¿Qué se encontró en la Argentina y qué se encontró particularmente que se llevó de esta reunión con el presidente? Bueno, fue una reunión realmente emocionante con el presidente Milei, que ante todo estaba muy involucrado en las cuestiones de las que le vine a conversar con él, porque nombraste que soy el titular de la Alianza Internacional del Recuerdo del Holocausto, que es una organización internacional que incluye 35 estados, 35 gobiernos y 8 países observadores. La mayoría europeos, pero 5 no son europeos: Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina e Israel. Y la presidencia de este organismo pasa cada año a otro país. Este año es Israel y el año que viene va a ser la Argentina. Entonces hablamos sobre las preparaciones para la presidencia argentina de la IRA, se llama la organización, las siglas de la organización, y me sorprendió que el presidente sabía exactamente los detalles. Estaba muy involucrado en eso y no tenía que explicarle cosas que creía que debería explicarle. Ese fue un signo muy positivo sobre las preparaciones argentinas para la presidencia que se llevará a cabo la asumirá en marzo del 2026. Y hablamos, por supuesto, también sobre temas del Medio Oriente, sobre el conflicto, sobre los secuestrados israelíes e israelíes argentinos que todavía están en Gaza. Y el presidente reiteró su apoyo total al Estado de Israel. Lamentó que tuvo que postergar su visita a Israel. Claro. Por razones domésticas. Este fin de semana iba ahí. Sí, exactamente, por razones domésticas. Pero por otro lado, te digo, el hecho que tomó tiempo en su agenda en un día problemático, Sin tanto duda. legislativamente como en las calles, para verme, para recibirme, es un signo de la importancia que le dedica el presidente al recuerdo del Holocausto, una persona que entiende que hay temas como el Holocausto, por ejemplo, que trascienden los titulares de hoy o de mañana. En ese sentido, Argentina aprobó hace algunas semanas una ley muy importante que se vuelve sobre todo relevante, además teniendo en cuenta lo que se pasó esta semana, que es un nuevo aniversario de lo que fue la voladura de la Embajada de Israel, que tiene que ver con el juicio en ausencia. Por primera vez, hoy la justicia argentina tendría elementos para juzgar, por ejemplo, a quienes volaron la Embajada de Israel y a quienes 2 años, esto fue en 1992, y a quienes en el 94 hicieron lo mismo con el atentado en la AMIA. ¿Qué significa esto? ¿Qué importancia tiene? Es muy importante. Te voy a decir que participé en el acto de memoria del atentado criminal contra la Embajada de Israel. Estaba sentado justamente a la derecha del ministro de Justicia, Cunio Libarone, y le agradecí también por eso, como le hice también al presidente. Es muy importante, pero hubo otra decisión presidencial en las últimas semanas que también es importante: dar acceso a los archivos de la nación de la época relevante después de la Guerra Mundial, cómo fueron financiados, la que se llama la ruta de las ratas, la ruta que permitió a jerarcas nazis llegar a la Argentina. Los archivos fueron abiertos ya años atrás, pero específicamente estos datos sobre el financiamiento, quizá vía bancos suizos, el presidente Milei otorgó acceso libre a los investigadores, y también eso, para hacer justicia histórica,
es realmente importante y un signo muy significativo. Estamos hablando de más de 70 años transcurridos respecto de la Shoah y en un momento donde han pasado ya 531 días de que un grupo terrorista, me parece que no es para nada exagerado decir que intentó hacer algo bastante parecido. Bueno, es interesante lo que decís. Me acuerdo que en el verano del 2022 llegó a Yad Vashem el presidente norteamericano Joe Biden. Y me pregunté, ¿qué le voy a decir? La primera cosa que le voy a decir. Y le dije que, señor presidente, mire, si usted quiere entender a los israelíes, a la sociedad israelí, al liderazgo israelí, a los israelíes individuales, tiene que ser consciente que la Shoah, el Holocausto, está omnipresente en nuestra mente. En algún lugar de nuestra mente está y nos influye. Y me acordé de eso el 7 de octubre, que le había dicho al presidente norteamericano, cuando empezamos a escuchar los periodistas diciendo que hay madres que le están tapando la boca a los chiquitos para que no lloren y no sean descubiertos por los terroristas en el lugar en el cual estaban escondidos. Inmediatamente nos acordamos de historias similares que escuchamos de la época de la Shoah, en granjas en Polonia, en Ucrania. Pero después del 7 de octubre vino el 8 y el 9 y noviembre y diciembre del 2024 y ya estamos en el 2025. Y el 7 de octubre no es una continuación del Holocausto. Son dos eventos distintos. Hay similitudes. La crueldad, el sadismo y, como vos lo dijiste, la intención era genocida. Pero hay una gran diferencia. En la Segunda Guerra Mundial, en la Shoah, en el Holocausto, el pueblo judío estaba a la merced de otros. Lo máximo que podíamos hacer, Darío, es rogarle a Roosevelt en Washington o a Churchill en London que bombardeen las vías que conducen a Auschwitz, y no lo hicieron. Ahora hacemos lo que creemos necesario para defendernos, sin negociarlo con nadie, sin pedir permiso a nadie. Sí, el 7 de octubre fallamos, no pudimos defender a nuestros ciudadanos, pero eso cambia ahora. Y te voy a decir más, quien liga el 7 de octubre y la Shoah juega las manos del Hamas. ¿Por qué? ¿Qué es terrorismo? Terrorismo es aterrorizar a tu enemigo, a la sociedad de tu enemigo, a los civiles. No hay nada que nos pueda aterrorizar más que sentir que estamos otra vez en el gueto de Varsovia. No estamos en el gueto de Varsovia. Estamos en un país judío independiente, soberano, con un ejército fuerte y que se defiende y va a ganar a sus enemigos. Hablaba de la posición argentina, de la posición que tiene el presidente Javier Milei. Es un escenario complejo el de América Latina, porque esta misma semana, cuando Israel, después de semanas de intentar negociar y de aceptar Israel varias propuestas, por ejemplo, planteadas por Estados Unidos y de que jamás las rechazara, después de todo lo que pasó con la familia Vivas, de todos los horrores que demostró jamás, no el 7 de octubre, sino este 2025, decide atacar, decide defenderse, aparecen comentarios como los del presidente de Chile, Gabriel Boric, hablando de chacales para referirse a eso. ¿Qué hacemos? También de eso conversé con el presidente Milei y con el canciller Wertheim. La posición tomada por algunos mandatarios latinoamericanos, Boric, también Petro en Colombia, que desde el primer día, desde el día de la masacre del 7 de octubre, empezó a comparar a Israel con los nazis. Bueno, claro. Él dice, tuve una discusión con él vía Twitter, con Petro aquellos días, y él me decía que si yo visité Auschwitz, y bueno, si visitó Auschwitz no entendió absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada. También lo vemos, por supuesto, Maduro en Venezuela y en algún sentido también Lula en Brasil. Pero el presidente Milei me dijo que el apoyo de la República Argentina a Israel, a la defensa de Israel, sigue siendo total. Me aseguró que esa posición no cambiará y también no tengo ni la menor duda que así será, pero sí, el presidente Milei
es un líder en ese sentido, en tomar una posición moral, una posición, el lado correcto de la historia. Obviamente una de las misiones que tienen todos los que se dedican a preservar la memoria del Holocausto es evitar que vuelva a ocurrir algo así, y la lucha contra el antisemitismo es la primera manera, porque es la primera luz de alarma es el antisemitismo. ¿Cuánto influye en el antisemitismo que haya líderes tan importantes promoviendo estos discursos abiertamente antisemitas? Sí, tiene una influencia muy problemática, pero quiero decir que pese a eso, Latinoamérica en general, Argentina en particular, también estuve en Uruguay y debo decir lo mismo sobre el Uruguay. Hay brotes de antisemitismo sin ninguna duda, hay brotes que se aceleraron después del 7 de octubre, pero la situación latinoamericana en ese respecto, y Argentina en especial, es más positiva que en todo el mundo, en el resto del mundo. Mira, no solo en Estados Unidos, en el cual siempre hubo antisemitismo, inclusive antisemitismo letal. Entre el 2018 y 2019, 15 judíos fueron asesinados en los Estados Unidos en ataques antisemitas, en Pittsburgh y en otros lugares. Pero lo vemos en Europa, también siempre existió, pero lo vemos hoy en países que creíamos por mucho tiempo que son inmunes al antisemitismo. Voy a nombrar dos. Canadá y Australia. En Canadá hubo tiroteos contra escuelas judías y en Australia inclusive quemaron una sinagoga. Así que en ese aspecto siempre hay que estar a la alerta, y yo sé que el gobierno argentino y las fuerzas de seguridad están a la alerta de la resurgencia del antisemitismo, pero debo decir realmente positivamente que la situación en Latinoamérica en general y en Argentina en especial es mucho más positiva, mucho mejor que en el resto del mundo. ¿Cree que está a la altura la respuesta de los gobiernos de esos países? Porque la verdad que uno ve lo que pasa en Australia es de una gravedad tal, y mi sensación por lo menos es que las reacciones de los gobiernos se quedan un poquito lejos. Tenés razón, las reacciones fueron débiles, demasiado poco, demasiado tarde, lo mismo en las universidades estadounidenses. Mira, yo cuando comenzó, poco después del 7 de octubre, unas 6 semanas después, a mediados de noviembre, yo decidí viajar a Nueva York y a Filadelfia para ver por mí mismo lo que está ocurriendo en las universidades. Y lo que encontré son dos cosas: grupos estudiantiles judíos que realmente admirables en su valor, en su coraje, y presidentes de universidades débiles, totalmente desorientados, que actúan más como agentes de tráfico, donde se puede demostrar qué puertas se puede abrir con una tarjeta magnética, y no como líderes morales, líderes académicos. Ulteriormente yo les dije, y lamentablemente no lo hicieron, no lo hacen, van a tener que tomar una posición moral. Si el llamado a la eliminación del único Estado judío existente en el mundo es permisible en el discurso, en el debate académico, en el debate público en esos lugares. Y mientras no se tome esa decisión, que esas cosas son inaceptables. Me dijeron, ¿sabes? La presidenta de Colombia, de la Universidad de Columbia, que renunció, tuvo que renunciar después, me dice, bueno, pero libertad de expresión. Le dije, señora, si un profesor de sociología en su universidad escribe un libro, un artículo diciendo que hay que sacar de la sociedad a toda la gente LGBTQ, también eso es libertad de expresión, pero usted sabe, y yo sabe, que con razón al día siguiente la despide. Si la misma profesora escribe un libro diciendo que hay que actuar para eliminar del mapa al pueblo judío, que es realmente un genocidio, muchas posibilidades, no solo que no la va a despedir, quizá va a recibir una promoción. Y ese es el problema, ahí se está formando en universidades, especialmente en Estados Unidos, pero no solo, lo vemos en otros lugares, una teoría pseudo-académica, pseudo-científica que llama a la eliminación del Estado de Israel. Y eso me hace recordar, y también se los dije, a una universidad alemana.
la Universidad de Heidelberg en Alemania, que en los años 20 del siglo pasado era realmente un faro de liberalismo. Y 10 años después le daban el respaldo pseudocientífico, pseudointelectual a Adolf Hitler. Ahora ahí, detrás de ese proceso, de esa élite que con argumentos pseudocientíficos termina avalando básicamente estas teorías que promueven genocidios, ¿cuánto hay de confusión intelectual? ¿Cuánto hay de cuestiones que vienen, yo creo, desde la época de la Unión Soviética, de teorías conspirativas de parte de la izquierda impulsadas contra los judíos en general? ¿Y cuánto hay también de entes que financian esas universidades que también tienen esos intereses? Sin ninguna duda hay entes que financian con billones de dólares esas universidades, los departamentos de ciencia política, los departamentos de relaciones internacionales, los departamentos de sociología, y sin ninguna duda eso tiene. Pero hay en algunos lugares odio, confusión y también en muchos lugares ignorancia. Te voy a decir algo que no es de intelectuales, sino justamente de personajes de televisión, de Kanye West. Sí. Rapero muy conocido. Rapero muy conocido. Él dice prácticamente que hay que matar a todos los judíos. Lo he publicado varias veces. Eso es odio. Me dijeron una vez, invítalo a Yad Vashem. Dije, no tiene sentido. Si él quiere ver judíos muertos, ¿no? Pero hay otra artista, no sé si es tu generación también la conoce como la mía, Whoopi Goldberg. Sí, claro. Que ella dijo una vez en televisión... Que tiene ahora, participa de programas donde opina de cualquier cosa. Así es. Y ella dijo que la Shoah, el Holocausto, no es una cuestión racial, fue un conflicto entre dos grupos blancos, claro, de gente blanca. Bueno, eso es absurdo, porque sin entrar en la cuestión científica si los judíos son una raza o no, para los nazis éramos una raza inferior y no había conflicto. ¿Qué conflicto había? Ellos nos mataban, no había un conflicto. Eso es quizás simplemente ignorancia. A ella, en lugar de suspenderla por 2 semanas, como hizo su red de televisión, a ella la hubiera traído a Yad Vashem a entender, a estudiar qué fue el Holocausto, y quizá, soy ingenuo, eso le hubiera hecho entender la barbaridad que dijo. Le hago una última pregunta, Dani, agradeciéndole de vuelta por estar aquí. Si usted tiene, es imposible proyectar el futuro, por supuesto, pero si yo le pregunto hoy, respecto a cómo estaba el 7 de octubre, cómo está hoy, ¿es optimista, es pesimista respecto de qué puede pasar con el antisemitismo en el mundo? Bueno, es realmente difícil decidir, porque el antisemitismo es un virus que ha cambiado, que constantemente cambia de forma y de género. Hubo antisemitismo religioso, después pasó a antisemitismo racial, después pasó a antisemitismo filosófico, ahora es antisemitismo político. Cada vez cambia según las circunstancias del mundo, pero yo hablé de ser ingenuo. Yo creía que por lo menos 100 años después de la Shoah no va a haber antisemitismo, no solo por el precio que nosotros pagamos los judíos, sino por el precio que el mundo pagó. Europa se destruyó por el antisemitismo, Alemania se devastó por el antisemitismo. Pero, como dijiste, fui ingenuo. En lo que respecta al futuro de Israel, al futuro del pueblo judío, soy sumamente optimista, pese a las dificultades. Somos un pueblo milenario. Cuando me dicen que el Estado de Israel existe 77 años, digo, no, reexiste 77 años, existió ya hace miles de años. Y pese a todas las dificultades y los desafíos, soy optimista sobre nuestro futuro. Dani, muchísimas gracias por estar acá, realmente un placer tenerlo. Un placer.